ya en tiempos de la Cuarta Transformación, evidentemente, cuando ellos estaban en tiempos de Enrique Peña Nieto, no los entrevistaban en ningún medio de comunicación, no eran, realmente eran pocos medios, si acaso La Jornada. Nosotros en Revolución 3.0 entrevistamos a cada uno de los actores, a cada uno de los expertos del GIEI, pero estoy hablando de incluso en las entrevistas ya en momentos, en tiempos de la Cuarta Transformación, no había escuchado yo una declaración tan fuerte como la que me dio este personaje clave en la investigación de parte del grupo interdisciplinario, que era que las personas, los medios de comunicación, los actores de los medios de comunicación podrían tener incluso cierta implicación penal y responsabilidad penal y legal con respecto a lo que habían hecho para entorpecer las investigaciones y descalificar las aportaciones de esclarecimiento del caso que había llevado el grupo interdisciplinario. Hay algunos actores de estos que pienso que podrían tener una implicación. El propio Carlos Marín, que es en ese momento tenía un papel importante como director editorial de Milenio, del periódico Milenio, y que en su momento hizo una defensa abierta de parte de al propio Murillo Karam, que se atrevió a decir, el propio Carlos, que los padres, imagínense ustedes, los padres de los 43 tenían que pedirle perdón y disculpas al gobierno y a Murillo Karam por todo lo que se empezó a decir del papel que había jugado Murillo Karam en ese momento. Gracias al GIEI, no gracias evidentemente a la investigación que supuestamente se hizo, que ahora se sabe que no hubo ninguna investigación, que fue todo un crimen de Estado perfecto o casi perfecto. Se sabe que Murillo Karam fue el que delineó la estrategia perversa de no solamente armar una versión completamente falsa, sino además la implicación que tenía para llevar a cabo esta versión, todo lo que se tuvo que hacer en ciertos lugares de la escena del basurero de Cocula para armar este gran montaje en el que sin los medios de comunicación no hubiera sido posible el llevar a cabo esta versión, el poder transmitirla y el poder legitimarla, por decirlo así. Y esa perversidad de Murillo Karam de incluso hacer pasar a helicópteros de la Marina para que todo estuviera como muy conectado y tuviera cierta lógica esta versión, pues esto se revela gracias a las investigaciones del grupo interdisciplinario, pero años atrás, antes de que se revelara esto, ya en tiempos de la Cuarta Transformación, años atrás, todavía en pleno sexenio de Peña Nieto, había una defensa clara y abierta de defender a como dé lugar la versión oficial que había armado el equipo, el gobierno de Enrique Peña Nieto, en específico, por supuesto, el que en ese momento era el encargado de las indagatorias en su papel de Procurador General de la Justicia, Murillo Karam, y de cómo se armó todo este entramado perverso para hacer creer que no solamente se había llevado a cabo las investigaciones de manera legítima, no solamente se daba por buena la versión oficial, sino que también se empezó a proteger a los altos mandos del ejército para hacer pensar que esto no había sido un crimen de Estado. Ese papel que jugaron los medios de comunicación también para ir tapándole y cubriendo las espaldas a ciertos personajes para que también se descalificara la idea de que había sido un crimen de Estado. Ese papel de los medios de comunicación fue verdaderamente atroz. El cómo a través de sus narrativas, a través de sus mesas de análisis, empezaron a crear esta idea de que los que habían sido criminales eran los 43, empezaron a criminalizar a los estudiantes. Acuérdense ustedes que hubo personas de los medios de comunicación que abiertamente dijeron que se merecían lo que les había sucedido porque estaban metidos en la droga. Y uno de los principales
de las principales líneas que esclarece este grupo interdisciplinario, que evidentemente era bastante incómodo para el gobierno y para los medios de comunicación, fue el hecho de salvaguardar la integridad, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque no había evidencia que pudiera decir, orientar la investigación a que los 43 estaban implicados en el tráfico de drogas o en algún delito que tenga que ver con las drogas o con el trasiego de drogas. Y esta versión de que fueron quemados porque se lo merecían, fueron secuestrados porque estaban metidos con el narcotráfico, fue de las primeras líneas que el GIEI esclareció de manera contundente y abierta de que los 43 de Ayotzinapa no habían tenido ninguna implicación legal que ameritara, por supuesto, un secuestro de esta naturaleza y mucho menos, por supuesto, el desenlace de los cuerpos de estos 43. Y eso creo que es importante, cómo los medios de comunicación empezaron a regatear esta información para hacer pensar a la sociedad de que los 43, si no al menos, señalarlos completamente de que eran delincuentes o presuntos delincuentes, sí por lo menos sembrar la duda de qué es lo que estaban haciendo en un camión a altas horas de la noche, por ejemplo, ¿no? Que fue otra de las cosas que dijeron. O la forma también de decir de por qué secuestraron un camión, ¿no? ¿Por qué tomaron un camión? Ya en el más en la más baja de la forma humana, el poder decir que lo que les había sucedido a estos 43 era porque se lo merecían.